el agradecimiento en nombre de la delegación de Vox en Europa, de todos los que formamos parte, por vuestra presencia. Sí que he recibido la correspondiente admonición de el hotel que organiza o que nos acoge aquí para este acto, y es que tapéis vuestras bocas y vuestras narices con la mascarilla que se nos ha impuesto. Quedan excluidos de esa obligación, por supuesto, nuestros tres intervinientes, ¿no? Yo voy a hacer una intervención muy cortita, una mera presentación para señalar cuál es el motivo de este acto. El motivo de este acto es denunciar, por supuesto, públicamente los actos de acoso, de amenaza, de amedrentamiento, de coacción que el separatismo realiza en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, también en Baleares y en la Comunidad Valenciana, con la complicidad y colaboración del Gobierno social comunista de Sánchez, a la prensa libre con carácter general. Lo sabemos, quieren una sociedad adocenada, quieren una sociedad rendida, quieren una sociedad humillada, y, por tanto, uno de sus mecanismos es utilizar los instrumentos del Estado para impedir que la prensa libre, que supuestamente es una garantía pensada para los derechos y libertades de los españoles, pueda desarrollar su actividad. Muy especialmente quiero llamar la atención por el hecho de que todas las semanas, como vosotros sabéis, en el Parlamento Europeo, semana sí, semana también, tenemos discursos, resoluciones, informes y propuestas a propósito de las vulneraciones a la libertad de información en Polonia, en Hungría, o ahora es la nueva moda después del coronavirus, también meter en el saco a Bulgaria. Es decir, se trata de que el consenso progre decide dónde tiene que haber libertad de información, dónde tiene que haber libertad de prensa y dónde, por el contrario, no puede haber ni libertad de información ni libertad de prensa. El motivo de este acto es, y con esto ya voy a concluir, precisamente que en la pasada semana, en los actos de la llamada Diada, el Día Regional de Cataluña, el 11 de septiembre, por parte de dos periodistas, Kake Minuesa y Cristina Seguí, pues se acudió a hacer seguimiento de los actos, a hacer seguimiento de esa, permitidme, patochada, que es la celebración del Día Regional el 11 de septiembre de mi tierra, en este caso en concreto, además. Y ambos fueron objeto de acoso, de coacción, de amenaza y de una violencia real, explícita, por parte de separatistas, con la connivencia, y es mucho más grave en ambos casos, tanto de la Policía Regional o de los Mossos de Escuadra, con el caso de Cristina, de la Policía Local, a las órdenes de Ada Colau, la mejor alcaldesa de Barcelona, en modo ironía, por supuesto. ¿Y quién más o quién mejor para dirigir este debate y esta denuncia que Herman Tertsch, nuestro compañero, diputado aquí en el Parlamento Europeo y además, a él no le gusta que lo diga, pues intelectual y afamado periodista que también, por desgracia, ha tenido que sufrir en sus carnes al consenso progre y sufrir la violencia, el acoso y la coacción por parte de aquellos que supuestamente han de defender nuestras libertades. Sin más, les dejo a ellos y Herman dirige el debate y estamos pues con muchas ganas de escucharos. Gracias. Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos, la multitud de la prensa plural española, toda bienvenida. Y sobre todo, primero, decirte una cosa, estamos hablando de la desgracia que hemos tenido de que se metieran con nosotros. No es ninguna desgracia, es lo lógico, es lo normal y es lo que en realidad tenemos que querer, que se metan con nosotros, porque si no se metieran con nosotros tendríamos un serio problema. Ellos están en donde están creando unas republiquetas totalitarias en la cual solo tienen aduladores y gente vendida, entregada, que es lo que quieren en su entorno, en el periodismo, y cualquiera que realmente moleste ahí es objeto de sus iras y tiene que ser objeto de sus ataques, sobre todo para el escarmiento. En el ejemplo está la lección, y es decir, que aquellos que incordien, aquellos que molesten, aquellos que no quieran coger sobres de los poderes establecidos, pues son los que primero hay que sorprenderse porque no quieren coger sobres, pero después hay que sacudirles en el caso de que realmente quieran seguir diciendo la verdad
al haberse negado a coger los sobres. Eso es así no solo en Cataluña, tenemos que decirlo por desgracia, el fracaso de la clase periodística española es general, con pocas excepciones, y yo creo que solo es comparable al fracaso de las élites españolas, de las clases dirigentes españolas, que tenían que haber defendido la nación y defendido el bienestar general y el bien general, y que sin embargo en su codicia, en su ceguera y en su pequeñez han estado alimentando a aquellos que los van a destruir a medio plazo a ellos, pero que antes han ido destruyendo tantas cosas. Y para que eso les salga bien necesitan silencio, y cualquiera que les dé la lata, pues como Cristina o como Kake, pues les sienta muy mal, y si se meten encima dentro y les estropean las imágenes, porque para ellos es fundamental toda su narrativa, porque es toda mentira, es decir, todo lo que hacen y todo lo que dicen y todas sus propuestas se basan en mentiras. En Cataluña, en los nacionalismos, es especialmente grotesco. En toda la izquierda lo es, pero en los nacionalismos especialmente, vamos, terrorífico, porque es que todo es mentira, desde los reyes a los piratas, a los autores, a la literatura, todo es mentira en lo que han montado esa, y sobre todo viven de una narrativa que fundamentalmente se basa en imágenes. Y si hay unas imágenes donde están destruyendo, están quemando banderas españolas y aparece alguien a defender la bandera española, pues entonces es que hay un defensor de la bandera española, y eso no mola, no allí. Y entonces no puede haberlo, y entonces hay que cortarlo. Y si levantan la voz, encima no levanta la voz cualquiera, sino levanta la voz Cristina, que es una imagen también en sí misma, es una imagen, y les dice las cosas que les dice, pues es absolutamente irritante para ellos, muy, muy irritante, y reaccionan por eso así. Y reaccionan con una catarata de difamaciones. Se trata de destruir a los personajes, de destruir a aquellos individuos que les molestan, y después el elemento de escarmiento de todos los demás. Deben saber que se puede vivir muy cómodo con ciertas actitudes, como viven en el Colegio de Periodistas de Catalán, o se puede vivir muy incómodo y muy fastidiado como te dediques a meterles el dedo en el ojo. Y esa es la lección que les dan continuamente a estos dos, y estos dos no escarmientan, y les pasa lo que les pasa. Pero vamos, yo creo que lo mejor es que Cristina y Kake os cuenten un poquito lo que ha pasado, pero no solo lo que ha pasado ahora en la diada, que es digamos, un elemento clásico del atropello, de la mentira general, sino lo que les pasa siempre, porque es que es un acoso permanente, que yo lo he vivido, por supuesto también lo he vivido, pero que lo cuenten ellos, porque cada vez esto va, por supuesto, a peor. Y cuando tienen resistencia, y ahora tienen resistencia de un partido, pues están más alarmados. Y cualquier tipo de desviación de lo que es el coro del consenso les alarma aún más. E intentan buscar, como están buscando, y en la pandemia se ha visto, en el confinamiento se ha visto, métodos que no usaban antes para intimidar, para controlar, para vigilar y para asustar. Lo que están utilizando ahora, e irán a más, sin duda, sabiendo quiénes son y sabiendo la catadura y sabiendo los medios que cuando necesitan siempre han utilizado los personajes que hoy tenemos en el gobierno de España. Por eso, Cristina, adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación por parte del Grupo Europeo de Vox y el Grupo Conservador en el que están. Para mí es mucho más que un acto, porque es uno de los únicos reconocimientos, no voy a ser tampoco injusta, uno de los únicos reconocimientos institucionales que un periodista o un comunicador como nosotros, y voy a explicar por qué como nosotros, pues puede recibir. Es cierto que todo merece la pena cuando básicamente el cariño en la calle es absolutamente abrumador. Todos los días reconocen nuestro trabajo, o sea, en ese sentido no vale solamente lamentarse y llorar, sino que, bueno, pues
considero que somos francamente afortunados. No aspiramos a ganar 2 millones de euros como Susana Griso al año. Nos basta con subsistir, convivir, haciendo el trabajo que nos apasiona, que es comunicar y, por supuesto, comunicar por defender nuestro país. Es decir, nuestro país nos da absolutamente todos los derechos políticos, todos los derechos profesionales, todos los derechos humanos con los que contamos, con los que nos articulamos en la vida y en nuestra profesión. Y en ese sentido, esto es una mínima parte de devolver todo lo que España nos da. Y en ese sentido, Vox lo hace políticamente y nosotros, bueno, pues podemos funcionar como periodistas o comunicadores que hacen una oposición de una forma orgullosa ante todos estos sujetos, todos estos lobbies de presión muy importantes, muy poderosos que acaba de mencionar Germán, y por supuesto uno de los más poderosos es el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, que por cierto también es muy agresivo, muy violento, está presente en todas las instituciones, en todo el ámbito cultural, previo genocidio cultural del propio, en regiones como Baleares, como la Comunidad Valenciana, que jamás ha renegado de su españolidad, y sin embargo ahora nosotros el problema mayor que tenemos no es ir a Cataluña y que en un momento dado te puedan escupir, te puedan pegar o te puedan insultar. El problema es que cuando llegas a casa, cuando llegas a Madrid o cuando lees en Twitter o cuando lees en cualquier medio, incluso conservador, o cuando escuchas a una periodista en Antena 3, a la que por cierto le han dado premios con un lazo enorme amarillo, la alcaldesa de Barcelona, para ganarse sus favores, y estoy hablando por supuesto de Susana Griso, amiga, orgullosa, y lo dice en plató, de gentuza como Boye, etcétera, etcétera, pues nos llama provocadores. Por supuesto que nosotros vamos a Cataluña con nuestra bandera y podríamos ir sin ella, pero queremos enseñar lo que ocurre lo que te puede pasar cuando vas con tu bandera, porque nosotros vamos y nos volvemos a nuestra casa, pero hay catalanes que por el hecho de posicionarse, por el hecho de hablar español, por el hecho de vivir o votar Vox, o por el hecho de ir a un acto de Vox, se juega literalmente la integridad. Y lo triste, como digo, no es esos ataques puntuales. Lo triste es que cuando llegas a casa, familiares y amigos que pasan miedo cuando tú te vas y tienes esa anomalía, aparte del hecho de amar ser español. Esa anomalía. La anomalía de, no lo sé, de apasionarte este trabajo o de tener, no sé, la adrenalina por un... Pero y las ganas de decir la verdad. Por supuesto. Es tantísimo. Y por eso digo que vamos, obviamente, mostrando nuestra bandera para demostrar lo que te puede ocurrir si vives allí y la exhibes o simplemente te declaras español, ¿no? Y es cuando tú llegas a casa y tus familiares te dicen era innecesario que hubiera sido, no te podías haber puesto una mascarilla quirúrgica blanca, y eso es básicamente lo que la otra dificultad en la que te tienes que encontrar, ¿no? El acto del otro día, en concreto, y ahí es donde a uno le rompe los esquemas, porque no somos podemitas, somos gente de bien, somos gente de orden y creemos en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso en las policías autonómicas y en las guardias locales catalanas, en este caso la Guardia Urbana de Barcelona. Tú estás sola en una plaza, y digo sola porque mi compañero no había llegado, yo había llegado corriendo de Valencia en el tren. Sola y serena. Bueno, sola y serena, no sé si todo lo serena que podría estar si estuviera en la habitación viendo la televisión, pero lógicamente. No tan borracha como Irene. Pero no tan borracha y como otras tertulianas del duopolio televisivo. Y básicamente estaba grabando un acto que fue paupérrimo y al que, por cierto, no asistió nadie, porque no por el COVID y no por pereza, porque son perezosos y no había nadie allí haciendo absolutamente nada más que tomar copas en la terraza y fumando porros, por cierto.
Entonces me puse a grabar simplemente una especie de figura de arquito rojo de aluminio con una antorcha, porque se suponía que era la noche de las antorchas que los nacionalistas emulan con los nazis que marchan por Nuremberg. Y de repente se me acercan dos separatistas, uno preguntándome si llevaba braguitas, y digo braguitas, pero no dijo bragas, dijo braguitas, y otro diciéndome que era una fascista, como le estaba ocurriendo también a Kake, que estaba en la misma plaza, pero un poco más alejado. En ese momento yo decido ponerme en el centro de la plaza, porque así, desde una perspectiva de supervivencia, ves todo lo que te puede llegar por todos los flancos, ¿no? Y en ese momento todo estaba relativamente tranquilo, hasta que uno de ellos, que lleva la camiseta del Barça, muy joven, coge el teléfono y llama a la Guardia Urbana. No tardaron ni 60 segundos. Yo aluciné porque me tiré todo el mes de octubre de 2017 rodeada de mozos de escuadra mientras me agredían y ninguno movió un pelo, pero llegó en esta ocasión un binomio de la Guardia Urbana llamado por un separatista. Eso es importante porque no llegó para garantizar mi seguridad, no llegó porque pasaban por allí. Llamó porque son el instrumento de extorsión, de coacción del separatismo, una fuerza armada, una fuerza totalitaria, por cierto, en la que no podría articularse un golpe de Estado violento. Evidentemente no lo puede hacer Castilla y León o Castilla-La Mancha, porque tienen su propia policía esta gente, y es evidente que en ese sentido, bueno, pues la sentencia del 1 de octubre no fue lo que debió ser. Llegaron y me dijeron que qué pasaba allí. Digo, pues hasta que ustedes han llegado, no, absolutamente nada, pero yo no les he llamado. Les ha llamado este señor. Vayan y pregúntenle y tráiganle, ¿no? Y me hablaban en catalán. Es evidente que yo soy valenciana y yo puedo entender el catalán, pero creí que estaba en mi derecho y en mi obligación, por lo que otros pudieran pasar, de pedirle que hablara en la lengua oficial, en la que está, por cierto, obligado a hablarme como funcionario público. Me preguntan por qué. Segunda barra basada de la actuación. O sea, yo no tengo por qué explicarte por qué me tienes que hablar en español, pero parece que en Cataluña, y ya como digo, en otras partes de España cada vez más, también. En ese momento me dicen, entra usted un poco fuerte. Digo, hombre, entro conociendo mis derechos. Fuerte no es que sea gran cosa, ustedes vienen armados, no sé. Y me intenta afiliar, me intenta tomar el nombre. Digo, bueno, ¿por qué me toma usted el nombre? Yo no estoy cometiendo una sanción, o sea, no estoy cometiendo una infracción administrativa. No creo que vea usted indicio de delito. ¿Cuál es el delito que estoy cometiendo? Ninguno. Entonces digo, ¿por qué está usted aquí? Así fueron 13 minutos que se hicieron muy largos, y sobre todo a mitad de este proceso me pareció especialmente importante que sacaran una libreta como de pequeñita, de cuadritos, como del niño de ir al colegio. Y no era ningún tipo de libreta de ningún organismo oficial, para preguntarme mi nombre. Cosa que digo, bueno, si me sacan una libreta de la Paraeta, les doy un nombre de la Paraeta, que fuera Margarita Pérez en ese momento. Le cambié el nombre 2 o 3 veces, el apellido. Y cada vez que decía Margarita, ellos me miraban como diciendo, no te llamas así. Con lo cual saben perfectamente quién eres. La anomalía es hablar español, la anomalía es llevar la bandera de España. Por eso te pueden sancionar, por eso te pueden intentar detener. A mí no, en ese caso, porque llevaba un móvil, porque estaba grabando, porque conocía mis derechos, pero no todo el mundo conoce la ley. De hecho, yo me he encontrado durante toda la semana mucha gente constitucionalista, de bien, que respeta como yo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que te dice, bueno, es que cuando un policía te pide tu nombre tienes que identificarte. Primero, la guardia política no es policía, no se merece ser llamada policía. Si bien pueden imponer sanciones, y si bien pueden y deben trabajar con la ley y a favor de la ley, cosa que no estaban haciendo, por cierto, cumpliendo un delito, desde mi punto de vista, que hay abogados, prevaricación. Bueno,
reconozco la Ley de Seguridad Ciudadana, que por cierto los separatistas siempre han querido tumbar por ser, como ellos dicen, la ley mordaza, ¿no? En ese sentido, digo, oiga, usted conoce la 4/2015, Ley de Seguridad Ciudadana, dice esto. Estos señores no conocían la ley. Pero sí que pues son matones. Pero digo, enfrentada a esos matones, esos son gente de la alcaldesa. Son gente de Colau. Son matones de Colau que hacen méritos para Colau. Pero esos son los matones. ¿Por qué no nos hablas un poquito del gremio, del nuestro? Bueno. Que de esos, porque esos no debieran ser matones y sin embargo participan en el matonismo como los peores. Tú lo sabes mejor que yo, por toda tu experiencia, por todos los medios en los que has trabajado y por toda tu trayectoria profesional y por estar ahora desempeñando una labor política, pero desde luego yo llevo en esto 4 años, prácticamente desde que estoy en Vox. En ese sentido sí me proyecto a nivel mediático y de entrada el primer problema es que nadie te considera periodista porque directamente eres fascista. Si eres fascista no eres periodista, no eres mujer, no eres un ser humano, y eso lo avala, lo legitima, lo implementa, lo cataliza la profesión desde todos los medios de comunicación como Antena 3 y Mediaset, que por cierto entrevistan y no de cualquier manera, entrevistan impartiendo la moral al resto, a terroristas, a secuestradores como Boye, como Otegi, en una labor de normalización de algo que no es normal en ningún país democrático. Y en ese sentido los anormales somos nosotros. Yo siempre me he tenido que enfrentar a eso, pero sin ningún problema, convencida, como lo sigo estando, de que una gran parte, una inmensa parte de la sociedad está con estas ideas de respeto, de libertad, de defensa de la libertad en definitiva. Y una semana antes del confinamiento recibo una llamada y, por cierto, un audio, que también lo tengo en audio en WhatsApp, avisándome del programa 4 al día, en Mediaset, de que si no bajo el tono, que tengo que firmar un documento, por cierto, y que si no bajo el tono, no voy a volver a la televisión. ¿Cuánta gente hay dispuesta a no volver a la televisión? Señores, cualquier persona considera que está muy bien pagado 250 euros por estar 1 hora, 2 horas, pues llevarte 500, 1000, hasta 1000 euros a la semana. Es evidente que no cualquiera puede renunciar a eso. Pero creo y sigo pensando que lo mismo que nos subyuga esta posición en la que estamos, que ya digo, me sigo considerando muy afortunada, es la misma que nos proyecta y la misma que hace que hoy estemos aquí sentados. Y es el orgullo de defender nuestro país, de las libertades y convencidos de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo que hay que hacer. Y convencida también de que esas televisiones están en caída libre. Y eso lo demuestra el proceso de nacionalización que están sufriendo los medios de comunicación vía subvención pública, vía incentivación de desgravaciones fiscales para determinados anunciantes. Incentivación al delito, dice. Incentivación al delito y como mínimo normalización de este delito. Yo, durante la operación Ícaro, hubo algún día en el que estuve físicamente enferma. Yo salía de la televisión y os juro que no estoy exagerando. Parte de mi familia estaba jugándose la vida en la operación Ícaro en Cataluña y yo tenía que soportar cómo estas personas decían que había que ir al aeropuerto a acosar, a linchar a los policías, y cómo veías que si llamabas terroristas a los que estaban cometiendo actos terroristas, que por cierto casi cuestan la vida a 2 policías nacionales y que por cierto costó la vida a un ciudadano francés que no pudo salir de un aeropuerto porque estaba cercado, es algo que yo no sé cómo ningún profesional puede soportar. Déjame que vaya Kaki. No, está bien que siga. No, bueno, Sí, déjame después. añade No, para vamos, que no seamos vamos a monotema. cambiar. Que
Cuéntame, tal? Sí, Kake. Bueno, Kake siempre está metido en líos porque es un provocador, porque es un fachorra, Gracias. es un fachorra omnipresente. Y entonces te lo encuentras por todos los lados, te lo encuentras en Hernani, te lo encuentras en Rentería, por ahí, y siempre montando líos, y siempre en sitios donde no le quieren. Ujú. Donde no le quieren. Eso es Ni uno a de ti. Ni a mí no tampoco. No, compartimos odios, digo. Casi todos ellos. Pero, pero hay, como siempre dicen del periodismo, ¿no? O sea, el periodismo es que hagas pública una cosa que alguien quiere ocultar, porque si no, todo lo demás son relaciones públicas. Bueno, pues tú haces muy pocas relaciones públicas. Pocas. No eres tan experto en los enemigos ya como yo, No, pero no. estás haciendo escuela y a tu edad seguro que llegas, sé que llegas a ello. Pero digo, en cuanto llegas tú a un sitio, realmente te miran, generas una crispación, como dicen, enorme. En el día 11 te pasó lo mismo. Sí. Bueno, permíteme que os dé las gracias, Germán, Cristina. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo porque me trae los europeos, conservadores y reformistas. Sois los de Vox. Para mí Vox es el FH, ¿no? Que tiene el factor humano que no tiene ningún partido político, porque para mí en el móvil es Jorge, tú eres Germán, Mazali la tengo como Tita, amiga de mi tía, Marga, o sea... ahí tengo Alonso, el conquistador. Entonces, para mí es el factor humano que no existe en los partidos políticos. Y cuando pasa lo que pasa en Cataluña y me llamáis para venir, para denunciar que en Cataluña se acosa a la prensa, que nos insultan, que no nos permiten trabajar y que las autoridades y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están ahí tutelados por los separatistas están echándonos y están impidiendo la libertad y que vengamos aquí a defenderlo, para mí pues es un honor, ¿no? Y sobre todo, permíteme que antes de responderte, Germán, que hice el máster de producción ejecutiva porque admiraba a Melchor Miralles, cómo alguien puede denunciar el terrorismo de Estado siendo el director de un periódico que está amenazado por ETA y que puede estallar. Entonces digo, ¡jue! Eso es buscar la verdad y eso es periodismo, por más que digan que yo no soy periodista, ¿no? Entonces, el día que ya, haciendo Ciudadano K, que voy a entrevistar a Germán Tercha a su casa y tiene una portada con Alfonso Rojo, Arturo Pérez Reverte y él, y pone reporteros de guerra. Y yo que había estado en Irak y había seguido sitios, digo, joder, yo de mayor quiero ser como Germán, pero caray, no en España. Es que tenemos que ser reporteros de guerra en España. O sea, tenemos que tolerar que nos insulten, que nos apedreen y que nos llamen provocadores. Y tenemos que tolerar, ya llega un punto en que una asociación ponga la bandera de España y que la quiten y que la pisoteen y que nos insulten por narrarlo. Y entonces, bueno, pues ahí mágicamente no, pues porque uno lleva la bandera en el corazón y también la llevo en el bolsillo. Pero pongo la bandera de España y lo que dicen ahí los medios, Kake irrumpe poniendo una bandera de España. Yo entiendo que Susana Griso se equivoca, ¿vale? Dice, bueno, es un provocador, ha ido a por la foto, pero ya con los datos, que es lo que decías tú, con los datos conocidos, ¿por qué La Vanguardia, por qué Cadena COPE siguen poniendo irrumpe Kake Minuesa poniendo una bandera de España cuando el hecho es defiendo la legítima bandera de todos los españoles e impido que la pisoteen, entonces, eso es lo que a mí me extraña, lo que creo que es denunciable y lo que este grupo, que es Vox, hace pues que te dé un poquito de alegría venir aquí a defender las cosas en las que crees. Porque yo llego allí, efectivamente. Me toca, Germán, macho, me toca contratar guardaespaldas. Porque tú efectivamente dices, te ven y ya van a por ti. Llevaba Entonces, 2 y no me pasó ninguno. O sea, que no te pase ninguno de los guardaespaldas, porque a ti no te toca. No sé, no. Bueno, la cuestión, que tú tengas que hacer tu trabajo y que tengas que tener guardaespaldas, y eso ya es terrible, porque ya no es solo en Cataluña. Porque Alsasua se nos olvida, es Navarra, no es País Vasco, es Navarra. Y en Valencia, lo que le hacen a ella, y en Mallorca. Yo he tenido escolta en Madrid hace muchos años. Sí, sí. O sea que, Pero, quiero decir que es toda es, España. Si es que la anomalía es en toda España. La anomalía es que nos venden Sí. que hay democracia Sí, y que antes eso parece. mataban y ahora no. Y entonces nos venden que la anomalía somos nosotros. Que a mí me da igual tener 3 o 5, pero joder, yo os admiraba a vosotros, pero no pensaba que nos iban a amenazar. O sea, que esta ya se había acabado y que podíamos mostrar igual que muestran ellos, ¿no? Porque mi pregunta, la que les hago y con la que quiero que terminemos, que es la que le decía a Jorge, es ¿cuál es el plan?
Marga, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Vamos a ver, la izquierda tiene un plan clarísimo, ¿no? Desde Zapatero, ya tenemos a Arnaldo Otegi aquí en el Parlamento, tenemos a los golpistas, tenemos a Boye, el secuestrador. Ellos tienen un plan, el plan del FRAP, ¿no? Esa España federal y acabar con la monarquía. Tienen un plan. ¿Sabes? Este que es hijo de un miembro del FRAP, ¿sabes de quién hablo, no? Tienen un plan. Tienen un plan. Pero la pregunta es, cuando yo hablo con el PP, cuando hablo con Ciudadanos, lo preguntaba hoy en la comida, ¿cuál es el plan? Porque el plan es que a Cristina Seguí le rompan la cara, a mí me la rompan, no vamos a salir en ningún medio porque molestamos, porque somos incómodos. ¿Cuál es el plan alternativo para la mitad de España que quiere reportajes, que quiere la verdad, que quiere que le muestres en la diada lo que sucede, que quiere que muestres que alguien que pone una bandera de España... ¿Cuál es el plan? Y yo no sé si Vox, que es lo que le preguntaba a Jorge, tiene un plan. El programa de Vox. El programa de Vox. Porque realmente hemos llegado tan lejos, y yo por eso te decía que no es Cataluña, que es España, y hemos llegado tan lejos que hacemos un acto como este y tendremos que hacer muchísimos más para demostrar esta anomalía. Ayer hubo un aquelarre en el Parlamento Europeo, un auténtico aquelarre en contra de Polonia, sobre el Estado de Derecho de Polonia, las barbaridades que pone en el informe ese que ha hecho López Aguilar. López Aguilar, el informe sobre Polonia, poniendo en cuestión todo, despreciando al Parlamento, despreciando las elecciones, despreciando la soberanía, despreciándolo todo, de Polonia, de Hungría, todos los días obsesionados. Oye, no hay, ni en Polonia ni en Hungría se persigue a los periodistas, corren peligro los periodistas como lo corren en España. En ningún país hay jaurías montadas de periodistas contra periodistas por el hecho de que informen de una forma que no le gusta al gobierno. Eso no pasa en ningún país de Europa en este momento. Pasa con Lukashenko. Con Lukashenko, pero no hay ningún país de Europa en este momento, como te digo, ni siquiera en esa Alemania donde todos los partidos, todos los periódicos dignos de leerse, aplauden todos ellos a Merkel y todo es una unidad en torno a Merkel, etcétera, y no queda un periódico crítico, y para leerte un periódico alemán que merezca la pena te tienes que ir a Suiza a comprar la Zürcher Zeitung. Ni siquiera en Alemania tienes lo que tienes en España, somatenes de periodistas, agitadores, milicianos, dedicados desde las televisiones, desde los periódicos, desde los digitales, a acosar a los periodistas que no cumplen con la sagrada misión de adular al gobierno y demostrar la cervita al gobierno. Eso no existe en ningún país de Europa y esa anomalía es la que tenemos que denunciar aquí todos los días, porque nosotros necesitamos que el aquelarre que le montaron ayer, perfectamente injustificado, a Polonia, se lo monten a Sánchez, por una cuestión muy justificada, que es esta anomalía que te digo. Y mostrar esta anomalía es uno de los deberes vuestros, porque sois de las víctimas más visibles de toda esta disparate, de esta anomalía, que es una anomalía profundamente española. Hay una cosa que a mí no quiero que se me pase entre todo lo que habéis dicho, con lo que, por cierto, estoy totalmente de acuerdo. El problema no es que esta gente te agreda, el problema es que estás solo. O sea, yo, que no soy de llorar, aunque pueda parecerlo en este momento, hay veces que me quedo después de un día como un fin de semana como el pasado y digo, bueno, ¿cuántos directores de medios conservadores que defiendan a la monarquía, que defiendan a la Constitución, creen o nos validan como profesionales? Ninguno. Cero. ¿Cuántos te han llamado para apoyarte? No. ¿Cuántos me han llamado para apoyarme? Ninguno, pero no solo eso. Cuando tú llamas a un director o le mandas un WhatsApp a un director de un medio de comunicación para escribir y no te contesta, o de repente te dice, te contesto raudamente, la última vez que me dijo esto. En agosto, ¿no? Fue el director de opinión de Voz Populi. El director de opinión de Voz Populi, no del diario.es. Es decir, tú dices, bueno,
es evidente que el problema no solamente está en los medios de comunicación de izquierdas, y es que hay algo tan prosaico como el mantener el tren de vida de todos los directores de rotativas y de todos los periodistas con una carrera pública, una vida pública más o menos conocida, en la que ninguno se va a levantar contra los otros grandes procesos de nacionalización de estos medios, que son implantar determinadas ideologías que hace que estas personas se autocensuren para poder sobrevivir en el circuito. Hablo de la ideología de género, estoy hablando de decir algo tan normal y tan respetuoso para las personas que viven en otros países, que no se puede legitimar, promover y subvencionar el tráfico de seres humanos, que es una actividad ilegal, reconocida y penada internacionalmente, llamándola o travestiéndola de multiculturalidad o de diversidad o de solidaridad, porque eso es absolutamente mentira. ¿Qué medio de comunicación recoge o va a recoger testimonios o reportajes como los que pudimos grabar otro día en Cataluña? Ninguno. Y en ese sentido, como yo vi lo que iba a pasar en febrero, creamos, por ejemplo, el canal de estado de alarma desde nuestras casas, con nuestro niño jugando al lado, porque no estuvo, ya han estado, y es normal también en este país, 6 meses sin estar escolarizados. Un gobierno que dice que la derecha recorta en educación y toda esta serie de majaderías. Y en ese sentido lo que os quiero decir, y dejo ya hablar a Kake y a Germán, es que nada de lo que ocurre en Cataluña, nada de lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, que se haya legitimado y se haya promovido y se justifique y se incentive la violencia contra determinados profesionales por otros profesionales, es algo que no se puede hacer sin la ayuda de Madrid. Y ¿sabes lo que pasa? Que bueno, tú dices, bueno, este pequeño nicho tienes tú en estado de alarma, o yo en mi canal de YouTube, y entonces yo trato de robarte usuarios. Es que estamos en la pobreza, tía. O sea, es que lo que no puede ser normal es que ningún medio de comunicación dice, vamos a ver, ha puesto una bandera de España, pero le quería pegar el calvo que llevaba tatuado lo del Barça, y ahí no aparece ningún policía. Y resulta que sacas una bandera de España y aparecen 5 Mossos. Se vuelven locos, les salen sarpullidos. Y a mí me han puesto una multa de 700 euros por alterar en Alsasua. Estabais en Alsasua, ¿te acuerdas? Entró el coche de Albert Rivera, cayeron piedras. Estaba yo con Ortega Lara, cagado de miedo, y Ortega Lara me dice, pero si esto no es nada, chico, que esto no es nada. Y yo ya, estamos encerrados, y viene la policía foral, me detienen y me acusan de alterar. Cuando los que tiraban piedras y el que teníamos grabado fuera era el carnicero de Mondragón. Que el carnicero de Mondragón ha matado a 16 personas y estaba organizando ahí a la Cale Borroca. Entonces, que esto no lo refleje nadie, que no haya ese posible abanico, que en la televisión española, en la televisión de Madrid, te suena, ¿no? En una televisión de todos, ¿no? Que en todas las televisiones haya apartados y haya un tanto por ciento de televisión destinada a todo tipo de, yo qué sé, pues que le llamen la discapacidad facha, y nos den programas, porque yo hago como productora programas, pero no, es la dictadura nazi que tenemos que venir aquí a Europa a decir, oye, que no podemos hablar. Es que es terrible. Esa televisión de Madrid de la que hablas, por ejemplo, es una televisión que depende de una comunidad que está gobernada por el Partido Popular. Eso es simplemente, lo recuerdo, yo ahí he estado 2 años y medio, casi 3 años, haciendo un programa por la noche. En la mitad de los días había que entrar escoltado, y te hacían unos boletines en los cuales aparecías dibujado con una horca o con metas a algo empalado, y la cantidad de chistes y bromas y viñetas que hacían con nosotros. Pero esa cadena ahora mismo, que es de extrema izquierda, está gobernada. Depende de la comunidad, y con otras televisiones, la entrega de las otras televisiones ha sido toda igual, porque es que la derecha, y es ahí, estamos hablando de un partido muy concreto, entregó los medios en gran parte por peleas internas para ser protegidos por esos medios frente a sus rivales dentro de esa derechita, y en parte pues para eso como autoprotección,
y para que ellos les dejaran en paz, les dejaran las espaldas en paz para sus menesteres, para sus codicias diversas. Y entonces, a cambio de eso, entregaron lo que son los medios de comunicación, y hoy en día pues no hay medios de comunicación más que 4 cosas llenas de voluntarismo y descapitalizadas. ¿Quién gobierna en Andalucía, Germán? Descapitalizadas, bueno, pues en Andalucía pasa igual, pasa más, porque es que tenemos en Andalucía ya es una especie de perfil, choca en Isabel Díaz Ayuso, choca un poquito más que en el otro, ¿cómo se llama? En el presidente andaluz, que está deseando gustarle al país. Es una especie de José María Lasalle con acento sevillano. Pero la cuestión en este momento es que es la historia política trasladada a los medios, multiplicada en los medios, que es la catástrofe en España, es que no hay una sociedad articulada. Ha empezado a verla ahora con Vox, porque no hay cauces para transmitir lo que está pasando. Si nadie sabe que ayer han imputado a 20 socialistas, dirigentes socialistas andaluces, no lo sabe nadie en España. Claro. No lo sabe nadie. Sí. Entre ellos a la ministra Rivera, y está imputada la ministra Rivera, que es vicepresidenta, y España no lo sabe. Claro, pero... Y esa imputada, por supuesto, no ha dimitido. Decían que iban a dimitir cuando los imputaran, sí. ¿no? Antes, bueno, sí. hace mucho. Los 2.500 millones de euros que se están investigando ahora, 2.500 millones aparte de los 700 ya condenados por el Partido Socialista en Andalucía, pero es evidente que esas personas que dicen que nosotros no somos periodistas y que son periodistas oficial y técnicamente y están en los programas y se dedican a aplicar su profesión a la diligencia de cortar cuando tienes que dejar de hablar. Es evidente que la violación de derechos fundamentales sistemática que se produce en este país a nivel de calle, a los ciudadanos, ya no a nosotros, no se podría llevar a cabo sin la ayuda de los medios de comunicación. Es decir, la ingeniería social practicada ahora mismo por los medios de comunicación, que te dicen que para ser normal tienes que señalar al vecino cuando no lleve la mascarilla, o no aceptar que tengas toques de queda para salir de casa por parte de un gobierno que se ha inventado un organismo, un comité de científicos que en realidad dirigía un psicópata que se reía de los muertos cuando ya habían 47 en este país, y que sale en El País, otro medio subversivo directamente, que, no sé, se miccionó directamente en las víctimas cuando salió con una camiseta que ponía puto virus. ¿Eso cómo puede ocurrir sin unos medios de comunicación como los que tenemos? ¿Cómo puede ocurrir que no exista? Yo no quiero participar de eso y yo no quiero enriquecerme de eso, porque además estoy convencida de que esto tiene un tiempo de caducidad. Ahora, depende en gran medida de la ciudadanía. No va a depender del Partido Popular, como ha dicho Germán, y no porque yo quiera, o no porque yo no sea, o sí sea del Partido Popular, sino porque el Partido Popular, para arreglar todo esto, solo ha hecho 2 cosas. Una, reunirse con Zapatero, y 2, decir que no les interesa la batalla cultural. No, porque entonces te pegan. Entonces es por lo que hemos venido al final. Tú intentas hablar con ellos, intentas escucharles, intentas razonar, porque como están envueltos en esa burbuja independentista que les han dicho que son un país, que son gente superior, y en cuanto les rebates un poco, se enfadan y te quieren pegar. Pues es lo de Gregorio Ordóñez, que caía bien, era un tío simpático, hablaba con la gente del pueblo, que le iban a votar, iba a ser alcalde, ¿qué hacemos? Lo matamos. La violencia. Volvemos a lo mismo, ellos lo resuelven con violencia. Y que no tengamos ahora un medio de comunicación, nadie que salga y diga que nuestro presidente es un sinvergüenza por decir que le da pena que se haya suicidado un maldito terrorista, pues es terrible. Es terrible porque hay media España diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Cuánta gente te defendió el otro día con Susana Griso cuando te llamó humorista y provocador? ¿Cuánta gente en esa mesa? ¿Cuánta gente
No, no, que en esa mesa, en ese momento. Como, ¿Cuánta gente? Porque saben que no vuelven. como a Santiago el otro día en la primera cadena. ¿Quién había ahí que realmente estuviera interesado en otra cosa que no era atacar a Santiago? Pero ¿por qué no hay una cadena? Porque, por ejemplo, quiero decir, el efecto de la intimidación, primero la penetración del discurso izquierdista, universidades y medios, es lo fundamental. Y ahí llevamos 4 décadas. En Europa llevan Claro. 5, llevan más. En muchos sitios llevan más. Pero en España ha sido de una eficacia brutal, porque no queda ningún medio. Los empresarios, los que pudieran pensar, Sí. gente librepensadores, gente con dinero. Tienes a un Amancio Ortega que está dispuesto, con una generosidad apabullante, a gastarse 10.000 millones en aparatos de lucha contra el cáncer, que lo aplaudimos todos y que nos parece maravilloso, pero jamás se gastará 400 millones con los cuales en este momento, por el valor de bolsa, podía comprar perfectamente todo el grupo de Antena 3. No lo va a hacer, porque no se va a poner enfrente del poder. Y tenemos esas élites probablemente desde el siglo XVIII, pero volvemos a tener el papel nefasto de la traición de las élites que dejan a la nación como está. La nación está peor que en la guerra civil, porque nunca ha corrido el peligro de fraccionamiento real como el que está corriendo en este momento en España. En ese sentido, la continuidad histórica de España está mucho más en peligro hoy que entonces. Y no hay medios que lo digan, por cobardía. Y la pregunta es la del principio. Entonces, ¿cuál es el plan, Germán? ¿Qué hacemos? Cobardía. ¿Cuál es el plan? Despojarte de la cobardía y claro. animarte a otros a que dejen de ser cobardes, porque vale la pena no ser cobardes, porque siendo cobardes todos llegamos a un punto en que es insoportable e insufrible la vida. Que terminarás la con la vida cárcel, en sí está claro. resulta insufrible, y por eso hay que ir convenciendo poco a poco a la gente, a los periodistas y a los votantes, de que la cobardía es letal. Yo soy optimista. Y vosotros sois un ejemplo de lo contrario, de la valentía. Y por eso es necesario mostraros. Y por eso ellos os quieren liquidar y os quieren ningunear y os quieren cosificar y os quieren ridiculizar. Claro. Ridiculizar, porque ese es el ejercicio fundamental, ridiculizaros para neutralizaros. Yo quiero ser positiva. No sé qué pensará Germán, no sé qué pensará Kake, pero me interesa mucho su punto de vista sobre una cuestión que además está ahí, y es que las televisiones y los periódicos están arrojando números absolutamente ruinosos, porque yo entiendo que la gente está percibiendo que se la está engañando. Mucha gente, cada vez más gente, está percibiendo que se la está engañando, se le está faltando al respeto. Y no es baladí que ahora mismo las televisiones se mantengan con la subvención pública. No es normal que una persona con un Twitter de 10.000, 15.000 o 20.000 seguidores pueda hacer que los medios de comunicación hegemónicos, que cuentan con cientos de millones de euros o miles de millones de euros de presupuesto, tengan que ir actualmente a rebufo de personas que no pintan, o sea, que somos una mota de polvo en todo este macromundo, ¿no? Y en ese sentido, tú lo haces, yo intento hacerlo, a veces me sale, y de repente yo me siento muy honrada cuando de repente salgo en el diario.es o en El Jueves o en Facha. un bicho Facha. de estos, y estoy convencida de que se les está haciendo mucho daño. Y eso se trasluce políticamente en que Vox, obviamente, haya pasado a tener la representación institucional que tiene, y la que doy por descontado que va a subir. Y en ese sentido estoy convencida que también personas que le hablan al ciudadano, pues, de tú a tú, y le dice: oye, no eres anormal, no eres una persona... no estás loco. No estás chalao, y además no estás enfermo. Y yo he percibido un cambio
muy importante desde el 2014 cuando comienza Vox y realmente hay una preocupación normal de, bueno, es que nos van a llamar fachas. Y a estas alturas, y sobre todo desde el golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña, la gente ya no tolera, no solo no tolera que le llamen fachas, sino que además muchas veces dice, bueno, me han puesto una insignia, ¿no? Me han puesto una medalla. Y incluso ahora podemos bromear con eso. Antes no se podía bromear con eso. Una persona se ofendía muchísimo si la llamaban facha. Bueno, es que ha sido el mecanismo, ha sido el bozal más eficaz que han tenido desde la transición. El llamar franquista o facha a quien dijera alguna verdad incómoda. Y con eso se han callado siempre las bocas. Yo llevo muchos años diciendo que para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen facha. Sí. Porque ese es el elemento con el que han contado siempre para callar las bocas. Pero desde en los medios de comunicación, en las columnas, en los tertulias, pero y en las asociaciones de vecinos. En las asociaciones de vecinos o donde fuera, como dijeran algo, tal, eso es franquista. O eso es, ¿qué fascistada es esa? Y la gente se callaba, porque por Dios, no, eso sí que no. Eso sí que no. Ese miedo tiene que irse, bueno, ese miedo como dices tú, se ha desmantelado mucho a partir del 14 y sobre todo en este momento, porque ya somos tantos a los que nos llaman fascistas, pero no que hablábamos de la presión, de la libertad y de lo que ha sucedido en Cataluña. Me está viniendo lo del día 10, que vamos al monumento de Rafael Casanova para que no pongan la estelada y estábamos ahí donde las hogueras. Bueno, pues le rompieron el cable con la conexión en directo al cámara y el cámara dijo que él era catalán y que no quería que le vieran conmigo. Esto antes de ayer. Y no volvió. Y grabé con móvil lo siguiente. Y lo del día siguiente, pues no me podía acercar a algunos entrevistados porque me daba vergüenza ir con el móvil. Y aún así hice lo que pude y defendí la bandera y lo peleamos, ¿vale, Germán? Pero que te diga una empresa, yo confío en mi cámara porque mi cámara es catalán, vale, pues sé tú lo que quieras, pero eres empresa, dame otra cámara, termina la conexión. Pero no, la empresa se va porque no quiere problemas con ese tipo de conexión. Y digo, pero vamos a ver, tú cuando haces una conexión en directo con Àngels Barceló, le juzgas, depende del criterio de la persona que te contrate, envías un cámara u otro o cumples con tu trabajo. En eso España es única. Y ya digo, hay que irse, pues eso, a la Serbia de Milosevic o a Lukashenko. Porque en el fondo lo que querían es que no hiciéramos la conexión, claro. Hombre, claro. O sea, se va el cámara, se va la empresa y dicen, y tú estás ahí con todo el chiringuito montado. Entonces, si buscas el final, el objetivo, ¿no? Su plan es que no salgas, que te vayas al día siguiente a tu casa y que te vayas con la... Que te deprimas. Claro, y digas, bueno, pues no, entonces... Y tú has dicho, y para ser libre hay que perder el miedo a que te llamen facha y hay que perder el miedo a que no quieran contratarte. Claro. Es decir, hay que estar un poco para que llegue el momento en el que digas, vamos a ver, si me acaban de llamar, si tal, no vuelvo, a ver, empiezas a hacer cálculos, empiezas a decir, bueno, yo creo que paso. De momento, cuéntalo de Monedero, cuéntalo. No, lo de Monedero es literalmente que yo no podía atacar a Monedero, no podía hablar ¿Ya de está? Venezuela y tenía que bajar el tono con Monedero y Venezuela. Básicamente yo me podía dejar llamar cerda, como me ha llegado a llamar en televisión, pero yo no podía decirle devuelve el dinero a los venezolanos, algo tan legítimo, tan niño, tan objetivo y tan empírico. ¿Eso en Telecinco? Eso en 4 al día, sí. ¿Y por qué no lo cuentas? No, y lo he contado, pero sí he puesto tweets y lo he contado y sabiendo que a lo mejor si lo ponía en Twitter no me perdonaban la vida, que encima te tienes que sentir honrado, sentir afortunado si de repente se les olvida, decir, bueno, esto se ha pasado, esta chica da números o no da números, pues me interesa que vuelva. Pero no quiero volver si es para sentarme en una mesa y decir, hace falta unidad, el Partido Popular no puede radicalizarse, ha habido otro acto de terrorismo machista, eso yo no lo... Los chicos de Alsasu. No lo puedo soportar. Entonces yo estoy convencida además de que aguantar eso va a reportar incluso en lo profesional un rédito y una catapulta segura. La mía es que a día de hoy, y como nos ha pasado en el aeropuerto, haya gente que se quiere hacer una foto contigo
contigo. Yo no he sido nunca ni delegada del colegio. O sea, me decían el número, yo soy el número 40 y cada día del mes lo era la persona que tenía un número en clase y yo digo, hostia, nunca llegan al 40, nunca llegan al 40. Aunque... Claro, evidentemente los meses Por facha. 31 días. Y yo Ya te veían. sentí que el mundo no era demasiado justo conmigo y quizá en ese momento uno empieza a curtirse. Pero ahora en serio, no hay, o sea, hay que lamentar, hay que denunciar, obviamente, pero vamos a volver a ir a Cataluña probablemente la semana que viene cuando salga la confirmación de la inhabilitación, espero, del nazi de Torra y van a pasar las elecciones y van a haber muchísimas más cosas que se van a tener que cubrir y que nadie va a querer cubrir, y eso es una oportunidad para nosotros. Y te aseguro que cada vez se querrá hacer más gente fotos contigo. Les compraremos €1. Sí, pero... Sí, sí. Y fíjate, el otro día buscando cuando indagaba por qué se meten tanto conmigo los de Todo es Mentira, luego descubrí que era una directora que habíamos despedido, luego me pongo a ver lo de Antonio Castelo, acusado de acoso sexual a menores, digo, todo esto es terrible, ¿no? Y te pones a indagar y resulta que el dinero que va a A3 Media, a Mediaset comparte la coproducción de Todo es Mentira con Minoría Absoluta de Toni Soler, independentista catalán. De ahí el acoso a la monarquía. Pero vamos, estamos todos financiando desde Mediaset a Minoría Absoluta para que Minoría Absoluta siga reventando la democracia aquí. Entonces, y dices, bueno, yo soy un mero muñequito en toda esta fiesta, pero si pueden pisarme, me pisan sin piedad. Y es terrible, ¿no? Es terrible. Nos estamos alargando, ¿no? Mucho. Bueno, se ha permitido todo esto, se ha permitido durante muchos años y ahora la esperanza realmente está en que se ha quebrado. Se ha quebrado todo un proceso que había llevado a la marginación absoluta del pensamiento libre. Se ha quebrado hace 3 años, hace 2 años, y ahora están ellos con el shock de momento. Son capaces de cualquier cosa, Lo que hay que conseguir es que la sociedad civil vuelva a ser sociedad civil, porque en ese sentido uno percibe que, excepto determinadas personas libres, que seguro que siguen habiendo muchas, está totalmente clientelizada por negocio o por sentido de pertenencia. Y uno o pertenece a algún movimiento, simpatiza con un movimiento feminista, o a alguna ONG, o al comeburras de que, claro, el estado del bienestar se mantiene con impuestos, luego es legítimo que un autónomo que no gane más de 1.000 euros tenga que pagar 300 de cuota autónomo por no ingresar absolutamente nada, y a lo mejor ahora Escrivá decida subírselo de nuevo. Es decir, el problema es que sí que hay demasiada gente que esto lo compra, y estos son los flancos que hay que atacar. Denunciar realmente que el feminismo es un movimiento de violencia, de coacción totalitaria contra mujeres, contra niños, contra ancianos y contra la iniciativa privada, contra un hotel que no se atreva a dejarte presentar tu libro. Es decir, ¿a quién se le va a permitir eso? Obviamente nadie quiere ser llamado machista, ni terrorista machista, ni connivente con estas historias. Entonces, ahora se ha implementado este concepto tan asqueroso, porque además lo han rebautizado los mismos que niegan el holocausto judío, que es el tema del negacionismo. Llevarles la contraria es negacionismo. Claro. Sí. Entonces, eso es una cosa que no hay que permitir, y que por supuesto que hay que ser radical en la defensa y en el ataque de eso. Y en otro concepto perverso que te dice que para ser profesional o para ser periodista o para ser un buen periodista tienes que ser neutral. Eso es mentira. ¿Cuánta neutralidad hay en La Sexta? ¿Cuánta neutralidad hay en Antena 3 o en el diario.es? Es decir, neutralidad no es que tú te vayas a un proceso electoral en Venezuela donde tiene que haber una diáspora de 5 millones o más de 5 millones de personas, decenas de miles de muertos, y digas ni Maduro ni Ana Corina, ya no digo Guaidó,
porque desde luego la solución no va a ser más socialismo, pero no puedes ser neutral, tienes que ser comprometido, tienes que ser valiente, te tienes que posicionar, tienes que meterte en medio de todo si te tienes que meter, ¿no? No comer en Miraflores, o no comer con Zapatero, o que no te mande el argumentario, como yo he visto en un coche, en un Cabify, saliendo de Mediaset, o Prepio Padula, Lola Delgado, ¿no? Es decir, no celebrar fiestas en tu casa para recibir a Marlaska y a los ministros y a los concejales de los partidos, ¿no? Esto... Con ser honrado, vale. Todo, Sí. además. Sí, pero intento Muy bien. ir un poco más allá. A ver, preguntas. Vamos a hacer una rondita de preguntas. Es el momento Para insoportable. los jóvenes, Cuando si no jóvenes. sale nadie, estás ahí. Ha dicho jóvenes, perdón. Pues Perdona. Perdón. Uy, cómo mola. Bueno, antes de nada, deciros que no llevo la mascarilla porque no puedo llevarla. Y tampoco quiero. Pero bueno, principalmente llevo mi certificado en el bolsillo, es decir, no es una falta de respeto para aquellos que me veáis sin la mascarilla. Perdona, Cristina, te comentaba, tú acabas de decir de Venezuela que si él tenía que ser o Guaidó, que era lo peor, porque también era socialista, que no sé cuánto. Bueno, no he llegado a decir que era lo peor, pero no me bueno, parece sí. suficientemente bueno. No es lo peor, porque lo peor es que sigan las Sí. cosas como están. Claro. En cualquier caso, yo interpreto que en Venezuela lo que no hay es realmente una oposición, solamente hay izquierda. ¿No creéis de verdad que es lo que se está haciendo en España? De alguna manera es lo mismo que en Venezuela, es decir, acabar con todo lo que no represente ser izquierda. Da igual de qué color, porque en España tenemos los comunistas, lógicamente, que están ahora en el gobierno, los pseudocomunistas que encabeza nuestro presidente, porque digo nuestro porque es nuestro presidente, y luego todo lo demás en esto en cuanto al periodismo, todo el periodismo es de izquierdas. Hace unos meses, yo en una conversación que tuvimos, ¿recuerdas, Germán, que te dije, estamos en guerra? Y estamos en guerra es ver, ¿y ahora qué? Es ahora que cómo salimos y cómo luchamos en esta guerra, porque lógicamente esto no es una guerra con balas, no es una guerra con bazocas, con granadas, ni siquiera, si me apuras, con soldados. Entonces, que se venezuelice España, qué palabrejo más difícil, venezualizar sí, sí. España, es muy grave por lo que estamos viendo, se está acabando con la derecha. Gracias a Dios tenemos lo que representamos nosotros, que nos llaman ultraderecha. Pues bueno, y ellos son ultraizquierda, bien, ultraderechas. Bueno, pues si lo interpretas así, ellos no saben ni lo que es la derecha ni lo que es la izquierda, pero bueno, gracias a Dios nos queda esto. ¿Cómo creéis que va a ser el siguiente paso ahora viéndolo en España? Porque lógicamente todavía no estamos como en Venezuela, entre otras cosas porque no tenemos materias primas. Capriles es Ciudadanos. Así es. Ya, es decir, izquierda. Quiero decirte que vaya a participar en unos presupuestos contra los que les apedreaban en Cataluña Efectivamente. es convertirte en Capriles. Me preguntas, ¿cuál es el siguiente paso para Venezuela? Pues ese es el siguiente paso. Yo ¿no? nunca he visto a Ciudadanos que muchos periódicos interpretaban, no, la derecha, los de Colón y tal. ¿De cuándo ha sido Ciudadanos la No, derecha? jamás. Derecha. Pero si Ciudadanos viene del PSC, vamos sí. a ver, no nos olvidemos. Sí. Un poquito de memoria, un poquito de historia. En fin, memoria, historia, me parece que no es Sí, lo mejor sí. ahora la palabra esta. Pero bueno, Si queréis. Hoy es un día donde ellos han dado un gran paso, otra vez, en cuanto a los mecanismos de coacción. Estábamos hablando del feminismo, la ley de violencia de género, y la memoria histórica es el otro mecanismo de coacción que hoy sube en grados, porque a partir de hoy realmente los mecanismos para meternos mano a cualquiera que pongamos en duda sus mentiras, sus mecanismos se han aumentado exponencialmente con el Consejo de Ministros de hoy.
por ahí va el camino, es decir, el camino va en la guerra, vamos a un choque total. Yo no excluyo lo peor, pero desde luego lo que está claro es que tenemos que estar muy preparados para tiempos muy duros, son implacables, cualquier cosa, son capaces de cualquier cosa. Lo han demostrado en Venezuela, lo han demostrado en la Unión Soviética, lo han demostrado en tantísimos sitios que no voy a entreteneros en contároslo, y lo sabéis todos. Son capaces de todo y quieren todo porque están preocupados, porque piensan que o ahora o nunca, porque piensan que lo mismo ahora hay una reacción nacional que dé al traste con sus planes cuando ellos se ven muy cerca. En eso hay un paralelismo con lo que está pasando en la Unión Europea, donde quieren realmente dinamitar las naciones a corto plazo porque están nerviosos de que las próximas elecciones europeas pudiera haber mayorías que ya no les permitan, con el consenso actual, llevarnos a esa soberanía europea y a ese tipo de enjuagues de puerta atrás, sin tratado, para que no haya referéndum, porque los referéndums se los echarían para atrás otra vez, volverían a fracasar, etcétera, etcétera. Pero en España es la prisa que tienen en este momento, una prisa de conseguir lo que quiere, es decir, cambio de régimen y a nosotros aplastarnos, echarnos de la historia. Sí, sí. Yo tengo otra pregunta aquí al fondo para Kake. ¿Nos podría, por favor, contar cómo fue cuando en Cataluña te agredieron con un puñetazo y sobre todo cómo fueron los momentos siguientes? Si vino la policía, cogieron al agresor o un poquito cómo fue. Bueno, yo te voy a contar lo que a mí más me sorprende. Imagínate que se le hubieran hecho a Jordi Évole. La que se hubiera armado programas en directo, aquí queda una gota de sangre, vemos en un círculo el acompañante que vive en la casa y el primo, tenemos las cámaras desde arriba de tráfico que nos... Bueno, pues a día de hoy te repito lo que me dijo la Policía Nacional, olvídate, porque esto va a los Mossos d'Esquadra, olvídate de tu nariz rota, que eso lo convierte en delito, olvídate de tu denuncia, olvídate de todos los papeles del hospital y tal, y olvídate, y efectivamente, o sea, los momentos después, bueno, hay una escena que me acerco a la policía, a la Guardia Urbana, y le digo que me han agredido, y dice, eso es porque usted ha ido a la aventura y claro, no ha pedido nuestra protección, entonces le digo, bueno, pues protéjame, y dice, no, yo es que pongo multas. Entonces la escena siguiente está en YouTube y es más cómica que la anterior, que me ofrece el croissant de la Pau y dicen que es un montaje, que es ketchup. Y luego lo de la toma desde arriba de Beata Legón, que está denunciada, que dicen que es un montaje con el cámara. Desde arriba lo que se ve es que me pegan más, que protejo al cámara y nos pegan más, ¿no? Entonces es todo terrible, pero a mí me alucina eso, ¿no? Que, fíjate, las chicas del metro, lo hablamos el otro día, a los 2 días sabíamos dónde estaban, ¿no? La manada, tal. Han quemado los cuadros del rey en esa especie de operación. No se les ve. En esa ópera de odio que hubo. Y mira que hay gente, ¿no? Entonces lo mismo, que no se les encuentre, a mí me parece ridículo para ellos, ¿no? O sea, que ninguna televisión con la nariz rota te lleve a un plato para decir, oye, ¿está rota? ¿O era ketchup? Aunque sea para descojonarse de mí. Yo creo que es tan obvio que te ayuda eso, pues eso, que se hagan fotos contigo, que te animen y tal, pues te ayuda a seguir adelante, pero aquello es todo por donde lo mires, ¿eh? Y está la denuncia puesta, ahora hemos recurrido la multa en Alsasua y ahora estamos tratando de denunciar a Risto Mejide porque durante 10 minutos meterse contigo para 700.000 personas, en todo es mentira, desprestigiándote, eso en teoría tenía un precio cuando ya lo pagaban en el tomate. Y como es la misma productora, pues creo que ese precedente igual les cuesta dinero, pero vamos. Claro. Está todo parado, nadie lo pide, pero es surrealista. Ahí preguntabais hace un momento cuál es el siguiente paso. Yo creo que desde nuestro flanco, el correcto, el de los buenos, porque aquí hay buenos y hay malos, es el del corporativismo y el de tejer una red, como una red de influencia que la izquierda siempre ha tejido maravillosamente bien, y eso sí que es envidiable. Aquello que decía Errejón, yo no quiero ocupar y perpetuarme las instituciones públicas y quedarme en un chiringuito público, pero es evidente que ahí tiene que haber un corporativismo de decir, bueno, tú te ocupas de lo tuyo, yo me ocupo de lo mío, no te preocupes porque si te pasa esto, vamos a responder. El plan. Porque ellos son
lo de Venezuela no es algo que han exportado aquí. Lo de Venezuela se importó desde la Universidad de Valencia, el tal Roberto Viciano y el otro, el Dalmau, que está, Rubén Dalmau, que está ahora, es diputado y está en un palacete en la calle más cara de Valencia, en la calle Colón de Valencia, por tejer y fraguar a finales de los 90 el fraude jurídico y el fraude político en Venezuela. Y hay documentación incautada y hay pruebas de que Podemos asesoró a Hugo Chávez para encarcelar a periodistas de una forma prolija, para sacarlos cuando estos corrían el riesgo de victimizarse demasiado, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo ahora. Yo tengo una demanda del Partido Socialista llevada directamente a Fiscalía, que por cierto no me ha llegado, por atentar contra el pensamiento político socialista, y esto es un entrecomillado, de una demanda que no he recibido, pero he leído en Infolibre. Se nos la pusieron juntos. Exacto. Tengo también una denuncia de Podemos ante la Fiscalía por difundir los audios de una chica, por llamarla de alguna manera, que se inventa o que reconoce que se ha inventado una denuncia falsa contra unos tíos a los que se les puso, o sea, les metieron 40 años a cada uno y sus familias estaban absolutamente destrozadas por practicar actos sexuales consentidos. Tengo otra del Open Arms por decir que son traficantes de seres humanos. Es decir, lo que intentan es, obviamente, amedrentarte, pero sobre todo extinguir tu economía, tu capacidad económica. Y aviso a la parroquia, ¿no? De ojo. Claro, y lo sabe Herman. navegantes. Es decir, eso lo sabe mejor que nadie Herman, ¿no? Que eso es una práctica, bueno, pues ahora la fiscal general del Estado, que ha convertido la Fiscalía General del Estado en el negocio vaginal de Villarejo, pero llevado a la Fiscalía, bueno, y de Garzón. ha decidido que no se denuncia al Partido Socialista, al Gobierno de España, por toda su gestión criminal de todo el asunto de la crisis sanitaria, ¿no? Pues es lo que hay. Que nos apoyan. Gracias. ¿Y qué podríamos decir? Yo esta mañana he estado escuchando a un señor que normalmente suele apoyar cuando le da la gana, porque, bueno, y dice que parece que nos puede apoyar o que puede apoyar las ideas que tenemos, y de repente le oigo decir esta mañana, dirigiéndose a mi presidente, que ¿por qué no retira la moción de censura? Eso, ¿quién Lo ha he sido? oído esta mañana, es ¿Quién ha decir, sido? no pasa nada No por le he oído. retirarla. Con lo cual, de repente, si éramos Federico pocos... dando consejos. Claro, si éramos pocos y parió la burra, pues olvídate, o sea, no sé cómo explicarte. No lo o sea, sabía. no, esta mañana No lo me he quedado- sabía, no lo me he quedado sabía. atónita escuchándolo. Digo, ¿Sí? caramba, somos pocos y te dicen, no, pero si no pasa nada, es de que hay que rectificar. ¿Por qué no la retira? Digo, si es buena gente, dice. Bueno, es que Santiago hoy lo tiene chupado. Con hacer lo contrario de lo que le dice Federico. Bueno, pero Pero Siempre que se si- equivoca. Que si realmente hay pocos y los pocos que parece que están ahí Sí, ni no. siquiera apoyan, apaga y vámonos. pues Por eso volvemos a lo del plan, que no hay un Sabía. plan, ¿no? Porque el plan de Picardo es denunciar a Jorge Busadé, eso lo sabemos, ¿no? no, pues no lo sabía porque hemos estado toda la mañana Claro, viniendo aquí, viajando. estábamos en el Y avión. me parece, francamente, me quedo atónita. En primer lugar, no creo que sus oyentes esperen Esperen escuchar eso. Segundo, es obviamente que desde el punto de vista de racionalización de la representación política, que yo creo que vamos a ir directos a ello, es fundamental esa moción de censura. Es decir, no hay un exitazo. no va a sobrevivir Ciudadanos. El Partido Popular, desde mi punto de vista, se va a ver mermado. Es decir, una abstención, y lo comentábamos antes, una abstención es una negativa en toda regla. Es decir, en un momento como en el que estamos, ¿no? En el con la ruina económica y con la ruina a todos los niveles que viene y que ya se está viviendo, porque ya se está notando, ¿no? Están todos los negocios cerrados un lunes, un martes o un miércoles a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde, los empresarios del ocio turístico y nocturno absolutamente criminalizados, convertidos con efectividad máxima en criminales por parte del gobierno y por parte de los medios de comunicación, a los que se les está haciendo una campaña que jamás se le ha hecho a este gobierno, ¿no? Es decir, es lo que aterra, ¿no? Dice, bueno, tengo el precipicio delante y detrás tengo un tío que viene con un puñal. Es decir, ¿qué elijo? ¿No? Pues ese es el... Sí. Sí. Bueno, vamos a cumplir el horario con puntualidad hispánica.
Y pues vuelvo a agradecer a Cristina, a Kake, a Germán su Gracias a presencia. vosotros de Yo corazón. te voy a decir cuál es el plan. O yo ¿Sí? te planteo un plan. El plan es que, como ha dicho Germán, tú, Cristina, sigáis siendo honrados en vuestra profesión y que extendáis la honradez, porque nuestra victoria es una victoria personal y que los que estamos aquí y trabajamos para Vox en un proyecto político seamos honrados con nuestros votantes y honrados con nosotros mismos. Y añado que vayas a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a Cádiz, a cualquier lugar del mundo a hacer tu trabajo por una prensa libre, y por nuestra parte yo te puedo asegurar que la semana que viene volveremos a llevar a la Comisión de Libertades Civiles que se plantee ese debate sobre la libertad de información en España que populares, socialistas y ciudadanos impidieron hace 2 semanas. E insistir, y nos lo volverán a negar, pero seguiremos insistiendo. Y algún día, quizá no muy tarde, vosotros podréis intervenir en ese edificio del Parlamento Europeo y denunciar oficialmente lo que hace el gobierno social comunista en España. Yo creo que ese es el plan. Continuar Maravilloso. y vencer. Como Maravilloso. MacArthur, volver. Maravilloso. Gracias.